Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 3 de diciembre de 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa ha llevado a cabo su primer viaje internacional, visitando Turquía para conmemorar el 1770º aniversario del Concilio de Nicea y Líbano. El Papa ha publicado la Carta Apostólica In Unitate Fidei con motivo del 1770º aniversario de la proclamación de la divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea. El cardenal Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe, ha afirmado que se puede llamar a la Virgen corredentora, excepto en los textos oficiales y litúrgicos. Un documento de Doctrina de la Fe ha reafirmado que el matrimonio es solo la unión de un hombre y una mujer, rechazando la poligamia y el matrimonio homosexual. El cardenal Müller ha afirmado que son los liberales los que provocan la división en la Iglesia y no los que defienden la fidelidad a la doctrina. Turquía y Líbano han sido los países elegidos para llevar a cabo el primer viaje internacional del León XIV. Desde ambos países lanzó un mensaje de paz y de unidad. La visita a Turquía, que empezó el jueves, estaba relacionada sobre todo con la celebración del 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el de Nicea, en el que se definió que Cristo es verdadero Dios, además de ser verdadero hombre. En Ankara, la capital ruca, fue recibido en el Palacio Presidencial y allí pronunció su primer mensaje de paz. El 1700 aniversario del Concilio de Nicea nos habla de encuentro y diálogo. Hoy, más que nunca, necesitamos personas que fomenten el diálogo, afirmó. También defendió la presencia de los cristianos en un país en el cual son musulmanes el 99% de sus habitantes. El momento central del viaje fue la visita a las ruinas de la antigua Nicea, hoy Iznik. En este lugar histórico donde hace 1700 años se definió la naturaleza divina de Jesucristo. El pontífice se dirigió a 28 representantes de diversas confesiones cristianas con un mensaje sobre la identidad de Cristo y la fraternidad universal. El Papa advirtió sobre las tergiversaciones de la figura de Cristo. Los cristianos corren el riesgo de reducir a Jesucristo a una especie de líder carismático o superhombre, una tergiversación que al final induce a la tristeza y la confusión. El pontífice recordó la controversia arriana que motivó la celebración del concilio hace 1700 años. Arrio y su doctrina sostenían que Jesucristo no era divino en el mismo sentido que Dios Padre, sino una criatura creada por Él. El mensaje del Papa concluyó con una condena categórica del uso de la religión para justificar la violencia. El uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, mientras que los caminos a seguir son los del encuentro fraternal, el diálogo y la colaboración. Ha llamado la atención que durante la visita a la principal mezquita de Estambul, la Mezquita Azul, el Papa declinó la oferta de hacer un momento de oración, como sí habían hecho sus predecesores, Benedicto XVI y Francisco. Tras la visita, el muezín de la mezquita declaró a la prensa que le preguntó al Papa si deseaba rezar un momento en el templo, pero que el pontífice declinó la oferta, ya que prefería simplemente visitar la mezquita. «No es mi casa ni tu casa, es la casa de Alá», dijo Tunca sobre la conversación con el Papa. «Si quieres, puedes rezar aquí», le dije a León XIV, pero él prefirió continuar la visita. El último acto en Turquía fue la participación el domingo en la Divina Liturgia Ortodoxa, presidida por el patriarca Bartolomé en la Catedral Ortodoxa de Estambul. Al concluir, el Papa pronunció unas palabras de agradecimiento y afirmó que una de las prioridades de la Iglesia Católica, y de modo particular de mi ministerio como obispo de Roma, consiste en estar al servicio de todos
para construir y preservar la comunión y la unidad. El domingo por la tarde, el Papa llegó a Beirut, la capital del Líbano. En el viaje mantuvo una conversación con los periodistas que le acompañaban en el avión sobre la cuestión israelí-palestina. Utilizó palabras claras. La Santa Sede ha apoyado la solución de 2 estados durante años, pero todos sabemos que Israel no la acepta. Sin embargo, es la única solución al conflicto. A su llegada a Beirut, el Papa fue recibido por el presidente del Líbano, Joseph Aoun. El Papa llamó a ser constructores de paz, de reconciliación y de convivencia, tomando ejemplo de las mujeres, imprescindibles trabajadoras por la paz y la vida. Una exhortación también a los líderes del país a evitar la hemorragia de jóvenes y familias que buscan un futuro de otros lugares. El lunes 1 de diciembre, el Papa llevó a cabo el acto más importante y simbólico de su visita al Líbano. La visita al monasterio de San Marlon y de San Charbel en Anaya, corazón del catolicismo en ese país y símbolo de la resistencia de los cristianos a no renunciar a su fe, a pesar del contexto musulmán que les rodea. A continuación, el Papa se trasladó a Arisa, al santuario de Nuestra Señora del Líbano. Allí, el Papa León se reunió con el clero local. Por la tarde, tuvo lugar un acto multitudinario con los jóvenes en la plaza frente al Patriarcado de Antioquía de los Maronitas de Berke. El martes visitó el monumento de acero situado en la bahía de San Jorge, donde están grabados los nombres de los cientos de fallecidos y más de 7.000 heridos en la terrible explosión que sacudió el puerto de la ciudad en el año 2020, debido a la acumulación ilegal de explosivos. Por último, celebró la Santa Misa en el Paseo Marítimo de Beirut, en presencia de miles de católicos e incluso de fieles de otras confesiones religiosas que acudieron a acompañarle en ese momento y a agradecerle que hubiera visitado su país para recordar ante el mundo lo que están sufriendo. A continuación, regresó a Roma. Antes de viajar a Turquía para conmemorar el 1070º aniversario del Credo de Nicea, el Papa ha publicado una carta reafirmando la fe en la divinidad de Cristo. En vísperas de su viaje apostólico a Turquía, para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea, el Papa León XIV ha publicado la Carta Apostólica In Unitate Fidei, reafirmando en la unidad de la fe la respuesta de los padres conciliares que confesaron que Jesús es el Hijo de Dios, rechazando así las doctrinas heréticas que le presentaban solo como un hombre. Los padres conciliares en Nicea confesaron que Jesús es el Hijo de Dios en cuanto es de la misma sustancia del Padre, engendrado, no creado. Con esta definición se rechazaba radicalmente la tesis de Arrio. El Papa resalta el credo de Nicea, el verbo descendi, descendió, y la afirmación bíblica se hizo carne. Explica que Nicea toma así distancia de la falsa doctrina, según la cual el Logos habría asumido solo un cuerpo como revestimiento exterior, pero no el alma humana, dotada de entendimiento y libre albedrío. La Virgen puede ser llamada corredentora, excepto en los textos oficiales y litúrgicos, según ha declarado el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En unas declaraciones a la periodista Dayan Montaña, el cardenal Fernández, prefecto de la Doctrina de la Fe, ha aclarado el sentido del siempre inapropiado uso del título de corredentora aplicado a la Virgen, que él mismo había dicho en una reciente nota doctrinal. El cardenal ha aclarado que lo de siempre inapropiado no supone un rechazo rotundo del título en sí. El cardenal dijo que la palabra siempre se aplica solo al uso oficial de la Iglesia a partir de ahora, no a todos los contextos en los que se pueda utilizar el título. ¿Por qué utilizó la frase siempre inapropiado? Especialmente cuando los santos, los doctores de la Iglesia y los papas han utilizado el título corredentora, sobre todo durante el último siglo. Le pregunta la periodista al cardenal Fernández. Utilizamos esta frase, la cooperación única de María en la obra de la redención, creo que 200 veces en el documento, es decir, conservamos y hacemos explícito este aspecto positivo en el texto.
pero después del estudio realizado por Ratzinger en respuesta a Juan Pablo II, éste ya no la utilizó más, respondió el cardenal. Pero, ¿por qué utilizó el término siempre? Se refiere al pasado, especialmente teniendo en cuenta que fue utilizado por los santos, los doctores y el magisterio ordinario. Vuelve a preguntar Dayan Montaña. No. Se refiere al momento actual, al igual que el propio Papa Juan Pablo II lo utilizó en un momento dado y luego dejó de hacerlo. Lo que creemos es que en el fondo de esa palabra hay elementos que puedan aceptarse y seguir definiéndose, contestó el prefecto de doctrina. Entonces, ¿siempre significa a partir de ahora? Vuelve a preguntar la periodista, a lo que el cardenal responde. A partir de ahora, sin duda, no pretende juzgar el pasado en absoluto, y, además, significa sobre todo que la expresión corredentora no se utilizará ni en la liturgia ni en los documentos oficiales de la Santa Sede. Si usted, junto con su grupo de amigos, añadió, cree comprender bien el verdadero significado de esta expresión, ha leído el documento y ve que en él también se afirma sus aspectos positivos, y desea expresar precisamente eso, puede utilizar el título, pero no se utilizará oficialmente, es decir, ni en los textos litúrgicos ni en los documentos oficiales. Ni la poligamia ni el matrimonio gay pueden ser considerados matrimonios por la Iglesia. Ese término se debe aplicar solo a la unión de un hombre y de una mujer. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado una nota doctrinal sobre el matrimonio. Lleva por título Una Caro, elogio de la monogamia. Nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se rechaza por tanto la poligamia y el poliamor como el matrimonio gay. El documento se centra en la propiedad esencial de la unidad del matrimonio, definida como la unión única y exclusiva entre una sola mujer y un solo hombre. Si bien las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, la nota prioriza la reflexión sobre la unidad, que es considerada la propiedad fundante del matrimonio, de la cual deriva la indisolubilidad. El documento también considera el drama de quienes deseosos de convertirse al Evangelio deben adecuar situaciones familiares complejas. Tras reconocer que el adulterio es la antítesis del matrimonio, llama a acoger con sensibilidad pastoral a quienes han compartido años de vida conyugal, en estructuras no monógamas. Como reitera la nota en sus conclusiones, todo matrimonio auténtico es una unidad compuesta por dos individuos que requiere una relación tan íntima y totalizante que no puede ser compartida con otros. Para el cardenal Müller, los que causan la división en la Iglesia no son los que defienden la doctrina católica, sino los liberales que quieren cambiarla. En una entrevista televisiva, el cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, criticó las restricciones al rito romano tradicional y alertó sobre un creciente relativismo teológico en el Vaticano, especialmente en ámbitos de diálogo interreligioso. El cardenal Müller afirmó que el progresismo y no la tradición divide la Iglesia. En declaraciones realizadas durante una entrevista concedida al periodista Raymond Arroyo en el programa The World Over, emitido el 30 de octubre en EWTN, el purpurado alemán señaló que son los sectores progresistas quienes no siguen la doctrina de la Iglesia, adoptan compromisos morales y relativizan el sacramento del matrimonio, mediante la bendición de parejas del mismo sexo. Según sostuvo, la división no proviene del apego a la tradición litúrgica, sino de planteamientos que se apartan de la enseñanza católica. El cardenal denunció igualmente un creciente relativismo teológico en el Vaticano. Criticó además la creación de una sala de oración musulmana dentro del Vaticano, lo que calificó como un gesto de autorreducción, motivado más por el deseo de aparecer abierto que por una reflexión teológica seria. En este contexto,
Miller alertó sobre el riesgo de confundir o igualar doctrinas religiosas que mantienen concepciones distintas sobre cuestiones fundamentales, como la paz, la libertad o la dignidad de la persona. No podemos mezclarlas. No somos fratelli tutti, declaró. Nuestro editorial está dedicado a comentar las palabras del cardenal Fernández, con las que permite el uso no litúrgico de la advocación mariana de corredentora. Pocas veces me ha dado tanta alegría como esta semana comentar lo que está sucediendo en la Iglesia. Y no porque esta semana hayan faltado motivos de preocupación, ahí está el caso de Alemania siempre inquietante, sino sobre todo porque las cosas buenas, positivas, han sido mucho mayores. Empecemos por dos mensajes que han tenido al Papa como protagonista. Uno ha sido un discurso dirigido a los jueces encargados de analizar si hay o no hay nulidades matrimoniales. El Papa les ha dicho que realmente la misericordia es muy importante, pero que la misericordia no puede aplicarse en perjuicio, en detrimento de la verdad. Que no se trata de ver, a la hora de decir si procede o no una nulidad matrimonial, no se trata de ver lo que está sufriendo el cónyuge, lo que le interesa, lo que le conviene, sino que se trata de ver si ha habido o no ha habido un matrimonio previo. La misericordia es importantísima, pero no puede ir en perjuicio, en detrimento de la verdad. Creo que esto es y era necesario escucharlo con la misma claridad y rotundidad con que el Papa León lo ha dicho a los jueces que estudian y deciden sobre nulidades matrimoniales. En segundo lugar, una carta apostólica que el Papa León ha publicado con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, donde se proclamó la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, nadie dudaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y esto se proclama en el año 325, hace ahora 1700 años, apenas 12 años después del edicto de Milán que dio libertad a la Iglesia. Algunos dicen que hizo de la Iglesia la religión oficial, nada que ver, eso fue mucho más tarde. Dio libertad a la Iglesia. En cuanto pudieron, los obispos se reunieron para debatir sobre aquel tema que era esencial: ¿quién es Cristo? Había ya una herejía fuerte que no disminuyó después del concilio, protagonizada por Arrio, que decía que Jesucristo no era verdadero Dios, que era una especie de semidios. Los padres conciliares lo proclaman sin ninguna duda y enfrentándose a los que decían lo contrario. Cristo es verdadero Dios, Cristo es Dios. El Papa, en esta exhortación apostólica In Unitate Fidei, no solamente renueva la adhesión de la Iglesia Católica, como no podía ser de otra manera, a esta fe en la divinidad de Jesucristo, sino que además hace una invitación a las iglesias como la ortodoxa y a las comunidades eclesiales, como por ejemplo los distintos grupos protestantes y anglicanos, a volver, a trabajar por volver a la unidad, aquella unidad que había en la Iglesia en ese momento. También el Papa habla, en este documento, habla de la necesidad de que nuestro testimonio como cristianos sea coherente con la fe que profesamos. Ciertamente, eso es algo en lo que hay que insistir siempre y nunca será suficiente porque somos pecadores. Por lo tanto, hay que insistir, y el Papa hace bien en hacerlo, hay que insistir en que la fe tiene que ser vivida, que la fe sin obras es una fe muerta,
que si proclamamos la divinidad de Cristo tenemos que ser coherentes con lo que esa fe implica. Pero personalmente me hubiera gustado que en ese documento del Papa se hubiera hablado también de otra cosa, y que conste que lo que ha dicho el Papa es perfecto. Pero a mí me parece que también hubiera hecho falta otra cosa. Naturalmente es una opinión. Porque en Nicea, en el Concilio de Nicea, no se debatía una cuestión sobre si los cristianos tenían un comportamiento ético coherente con su fe. Siempre ha hecho falta insistir en ese punto. Repito, ahí está San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios, que con toda claridad lo dice. Lo que se debatía era si Cristo era o no verdadero Dios. Y hoy, de otra manera, eso es exactamente lo mismo que se está debatiendo. Todos dicen, sí, creo en que Cristo es verdadero Dios, pero a continuación añaden muchos, pero el mensaje de Jesús hay que adaptarlo al mundo. Pero ¿cómo vamos a adaptar el mensaje de Jesús al mundo si es verdadero Dios? Si es verdadero Dios, su mensaje es un mensaje divino. No es un mensaje humano dicho por el hombre Jesús, que tiene que ser adaptado porque el hombre Jesús está condicionado por su cultura, por su época, por tantas cosas. Las palabras de Cristo no pasan ni pasarán nunca. Es en esto en lo que hay que insistir hoy. De la divinidad de Cristo se deriva de forma inevitable, inseparable, que el mensaje de Cristo es el mismo hoy como lo fue ayer y como lo será para siempre. Que el mensaje de Cristo no se puede cambiar. De lo contrario, se niega, aunque sea implícitamente, la divinidad de Cristo. Por eso, lo he dicho ya en otra ocasión, por eso me preocupa, como cuando, por ejemplo, el cardenal Gregg, hablando del diaconado femenino, que es el primer paso al sacerdocio femenino, episcopado femenino, papado femenino, como han hecho los anglicanos, dice que el diaconado femenino es una profundización natural de la voluntad del Señor. Creo que esta es una afirmación cuando menos arriesgada. ¿Cómo podemos saber nosotros, 2000 años después, cuál era la voluntad del Señor? ¿Es que acaso el Señor estaba condicionado, por ejemplo, por su cultura, para decir claramente en qué consistía su voluntad? Es que Cristo no se enfrentó con la sacratísima ley de respeto del sábado que tenían los judíos. Es que Cristo no se enfrentó con la aprobación del divorcio que había no solo entre los judíos, sino en general en el mundo, cuando dice que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Es que Cristo no fue contra una norma implícita que ponía a la mujer en un segundo lugar cuando le pide a Santa María Magdalena que sea ella la que vaya a anunciar a los apóstoles que Él, Jesucristo, ha resucitado. ¿Cómo podemos decir entonces que el Señor no expresó total y claramente su voluntad cuando llama solo a hombres para convertirlos en apóstoles, y allí había muchas mujeres también? ¿O cuando en la última cena se reúne solo con hombres y a ellos les ordena sacerdotes, a ellos y solo a ellos les dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía? ¿Cómo podemos nosotros decir que Cristo no expresó completamente su voluntad y que ahora tenemos que averiguar en qué consistió realmente, porque Él no lo dejó bien claro? Como si Él no hiciera lo que creía que debía hacer o estuviera condicionado por, repito, cuestiones culturales de tipo machista. ¿Machista Jesucristo? ¿Machista Jesucristo? ¿Que tiene a una mujer como María Magdalena como una discípula suya? Es al menos arriesgado lo que dice el cardenal Gregg. Y por eso creo que defender hoy la divinidad de Jesucristo implica, y es necesario, decir que el mensaje de Cristo no puede adaptarse al mundo. Estaríamos yendo en contra de lo que dice San Pablo en la carta a los romanos. Tened cuidado, no os adaptéis al mundo. Y sí, esto sí que hay que decirlo una y otra vez.
dos cosas importantes y muy positivas que ha dicho el Papa. El tema de las nulidades matrimoniales y la carta, el documento In Unitate Fidei, revalorizando de nuevo, diciendo que los católicos, sin ninguna duda, nos adherimos al credo del Concilio de Nicea, afirmando que Jesucristo es verdadero Dios. Ha habido también dos cosas que han tenido como protagonista al cardenal Fernández, el prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe, y que me han alegrado muchísimo. La primera ha sido una nota doctrinal, se llama una caro, en la cual se deja claro que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, por tanto, monogamia. El matrimonio es monógamo, no es polígamo, pero también no solamente se rechaza la poligamia, sino que se rechaza lo que hoy se llama el poliamor. Para entender qué es eso de poliamor, lo mejor es un ejemplo. Hace apenas unas semanas, una pastora luterana en Alemania ha celebrado un rito de bendición, ellos no tienen sacramento del matrimonio, el equivalente a un matrimonio entre 4 hombres. Eso es el poliamor. 4 hombres que conviven juntos, que tienen relaciones sexuales, que se consideran entre ellos casados, cada uno de ellos con los otros 3, recíprocamente, han sido bendecidos como si fuera un matrimonio. Eso es el poliamor. Iglesia luterana alemana, aunque esto haya sido en su caso una excepción, pero es el primer caso. El cardenal Fernández con mucha claridad ha dicho que el matrimonio es solo la unión de un hombre y de una mujer, una unión además estable, abierta a la vida. Y esto ha molestado no solamente a los partidarios del poliamor, sino que ha molestado también a la comunidad LGBT, que ve rechazada su pretensión de los matrimonios homosexuales, de que las uniones homosexuales se consideren matrimonio. Cardenal Fernández lo ha dicho con toda claridad: el matrimonio es únicamente la unión de un hombre y de una mujer. Además, en la rueda de prensa de presentación del documento, ha dicho algo que no solo ha molestado a los que pudieran estar tristes por el contenido del documento, sino que ha molestado a muchísimos católicos liberales. Ha dicho que la encíclica Humane Vitae de San Pablo VI sigue en vigor plenamente y en todo su contenido. No hay que olvidar que la encíclica Humane Vitae fue posiblemente la encíclica contestada por muchos en la Iglesia Católica, la más contestada, no solo en su momento, sino también incluso en nuestros días. Otra cosa que no es un documento y que ha tenido como protagonista al cardenal Fernández, que me ha gustado especialmente. En una rueda de prensa, en una entrevista, se ha referido a la cuestión de María como corredentora. Ha aclarado lo que quiso decir con la nota doctrinal publicada hace 2 o 3 semanas. Lo ha aclarado de una forma suficiente. Ha dicho que se puede seguir llamando a la Virgen corredentora. Y lo que él quería decir con esa nota doctrinal es que no se podía llamarla corredentora en los documentos oficiales de la Iglesia o en las palabras de las oraciones de tipo litúrgico, para evitar confusión, pero que llamar a María corredentora en el sentido en el que el pueblo de Dios y los teólogos y los santos y los papas la han llamado siempre, es decir, subordinada al único Redentor que es Jesucristo, que esto es lo que hemos dicho siempre los católicos. Solo Cristo es Redentor. La Virgen María es colaboradora en la redención. Pues ahora el cardenal Fernández ha dicho que esto sí se puede decir en la piedad popular o en las predicaciones, dejando siempre claro lo que siempre ha estado claro. Cristo es el único Redentor y nuestra Madre es colaboradora en esa redención y en ese sentido es corredentora.
Yo había pedido, también hace unas semanas, había pedido humildemente que esto se aclarara un poco porque ha habido una reacción muy fuerte, quizá malintencionada por parte de algunos contra el Papa León, acusándole de no amar a la Virgen. Y eso me preocupa muchísimo porque es mentira. Y cuando dije, por favor, una explicación, una aclaración para evitar que al Papa le sigan atacando, pues por eso me alegro, aunque no haya tenido nada que ver mi petición con esta aclaración que ha hecho el cardenal Fernández, me alegro muchísimo que lo haya hecho y se lo agradezco. Esta aclaración de que María se puede seguir llamando corredentora, excepto en los documentos oficiales o litúrgicos de la Iglesia, viene además a volver a dar valor la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris. Esa exhortación Salvifici Doloris es esencial y recomiendo a todo el mundo que la lea. Es esencial para entender ese sentido de la corredención. Voy a leer solo algunos párrafos de este importantísimo texto. En ese documento el Papa afirma, entre otras muchas y valiosas enseñanzas, cada hombre tiene su parte en la redención. Todos también están llamados a compartir ese sufrimiento, está hablando del sufrimiento redentor de Cristo en la cruz, a través del cual se logró la redención. Al realizar la redención a través del sufrimiento, Cristo, al mismo tiempo, elevó el sufrimiento humano al nivel de redención. Por tanto, todo hombre, en su sufrimiento, también puede convertirse en un participante del sufrimiento redentor de Cristo. El sufrimiento de Cristo creó el bien de la redención del mundo. Este bien en sí mismo es inagotable e infinito. Ningún hombre puede añadir nada a ello. Sin embargo, al mismo tiempo, en el misterio de la Iglesia como su cuerpo, Cristo en cierto sentido abrió su propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento humano. En la medida en que el hombre se convierte en un participante de los sufrimientos de Cristo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia, completa a su manera ese sufrimiento, a través del cual Cristo provoca la redención del mundo. Concluye Salvifici Doloris: todo sufrimiento humano, por unión en amor con Cristo, completa el sufrimiento de Cristo. Es importantísimo entender esto. Pero además Salvifici Doloris también habla de la Virgen, aunque se refiere a ella explícitamente, pero no la llama corredentora, pero el contenido está muy claro. Dice, en ella, en la Virgen, los numerosos e intensos sufrimientos se resumían en tal conexión y concatenación que si eran prueba de su fe inquebrantable, también eran una contribución a la redención de todos. Y añade San Juan Pablo II en este texto: su ascenso al Calvario, su posición al pie de la cruz junto a su amado discípulo, fueron una participación muy especial en la muerte redentora de su Hijo. Es en este sentido, sin mencionarlo explícitamente, que Salvifici Doloris deja claro que María es corredentora, colaboradora del único Redentor que es Jesucristo. Estoy feliz de poder decir que la Virgen es corredentora en ese sentido de colaboradora, porque el cardenal Fernández ha dicho que esto es posible y que no se debe decir, para evitar confusiones, únicamente en los textos oficiales de la Iglesia y en los textos litúrgicos. Yo espero que ahora mis odiadores particulares, los que me escriben diariamente insultándome, amenazándome,
pues que se calmen un poquito, ¿no? Que al menos durante unos días me dejen tranquilo y dejen de insultarme, como si decir que la Virgen María colaboró en la redención, que es lo que dijo San Juan Pablo II, fuera una herejía. Bueno, pues de eso me están acusando. Afortunadamente, me llena de alegría y de agradecimiento. El cardenal Fernández lo ha aclarado y podemos seguir diciendo que María es corredentora, en el sentido de colaboradora, pero es que nunca lo hemos entendido de otra manera. La importancia de esto es extraordinaria. Una mujer a la que le acaban de decir que tiene un tumor maligno, un padre que ha perdido un hijo, un hombre que no encuentra trabajo, un anciano que ve cómo sus fuerzas merman, un enfermo de cualquier tipo, alguien que está sufriendo porque su familia se rompe, alguien perseguido por el nombre de Cristo como sucede en África, alguien que vive en un país con dictadura. En definitiva, cualquiera que está sufriendo, rico o pobre, por cualquier motivo, puede unir su sufrimiento al de Cristo, puede colaborar en la redención, puede ser en una ínfima, diminuta, insignificante quizá y pequeñísima manera, pero utilísima a la vez, puede ser corredentor, insisto, en el sentido de colaborador. Eso es lo que explica Salvifici Doloris, es extraordinario. El sufrimiento es una moneda valiosísima, un tesoro incalculable, que tú puedes unir al sufrimiento de Cristo y que tú puedes ofrecer al Señor por los tuyos, especialmente por los tuyos, naturalmente por todo el cuerpo místico de Cristo. Por último, el Santo Padre se encuentra en este momento de viaje en Turquía y va a ir al Líbano para participar en los actos del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Le acompañamos con nuestra oración, también con el ofrecimiento de nuestras pequeñas cruces por el éxito de este viaje. De él, de su contenido, hablaré, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta entonces, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.